Muy bien, señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión número 6 del módulo 3, ya que estamos a puertas de concluir con el desarrollo del módulo. ¿Me confirman, por favor? Si ven mi pantalla, voy a pasar la asistencia. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? ¿Se puede ver Sí, la se ve. pantalla? ¿Se ve? Ok, gracias. Vamos a llamar por aquí a la lista. Se encuentra Renato Aguilar Bustamante. Buenas noches, presente. Hola, Renato, buenas noches. Pilar Albújar, María del Pilar Albújar, se encuentra. Se encuentra, todavía no sube. Ok. Joel Sebastián Alcedo Tapia. Joel, Buenas noches, profesor presente. buenas noches, Joel. Miguel Aranda Guaya. Miguel Aranda Guaya, se encuentra. Miguel Aranda, muy bien. Cárdenas, Paola Cárdenas, Paola Cárdenas, Jaime Machaca Estrada, Jaime Machaca Estrada, Wilber Martínez Quiñones, Wilber Martínez, Julio López, Julio López, Palomino, Palomino Ortiz Jean-Pierre, Palomino Ortiz Jean-Pierre, José Luis, ok, te acabo de leer, buenas noches, José Luis, todavía no llegamos, menos mal, José Luis. José Pantoja, José Pantoja, José Pantoja, Alexander Paraguay, Alexander Paraguay, Presente, profesor. gracias Alexander, Elizabeth Requena, Elizabeth Requena, Elizabeth Requena se encuentra por aquí, ok. José Luis Rodríguez, ya te leí por ahí, José Luis. Edgar Robles Alfaro, Edgar Robles Alfaro, Roger Vara, Presente, profesor Roger. gracias Roger. Wilfredo Navarrete, Wilfredo me escribió al interno que hoy le tocaba, tenía un percance y bueno, se va a conectar en un momento. Señores, somos 8 conectados. A ver, creo que por aquí tenemos Jaime Machaca presente. Vamos por aquí, Jaime. Profesor, buenas noches. Sí, sí, Jaime. Wilber, ¿cómo estás, Wilber? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, Wilber, ¿cómo estás? A ver, Wilber Martínez. Listo. Wilber. Ok, somos 7. Y claro, a veces ahí creo que se conecta. Ok, estamos bien. Somos 7. Muy bien, vamos avanzando y se irán sumando los demás. Señores, a ver, mi cámara la voy a desactivar un momento para no tener alguna interferencia. Sí, por favor. Bueno, a ver, un momentito para ver. Esto está ok. Ok, listo. Ok. Entonces, vamos a continuar con nuestro caso. A ver, que está cargando esto. Listo. Con nuestro caso integrado. Y bueno, comentarles que he subido el Excel para los que quieren ir avanzando junto conmigo. El, el Excel de la clase anterior, de la clase del 19 de febrero. ¿Sí?
Eh, como ven, hoy día es nuestra, bueno, no es nuestra antepenúltima clase. Luego de hoy día nos quedan dos clases más y se termina el módulo. ¿Ok? Entonces, dos cosas, por favor, a ver, no se olviden de la actividad grupal. Sí, vayan avanzando. Hasta ahora nadie me ha hecho alguna consulta al respecto. Esto está para entregar, por ejemplo. Voy a revisarlo, a ver qué va cargando. La entrega es el domingo 3 de marzo, señores, ¿ah? Por si acaso. El día 3 de marzo es la entrega del trabajo final. No sé, olviden, los dos trabajos deben enviarme el 3 de marzo. Son dos trabajos grupales que he subido. Wilfredo, sí, ok, gracias, Wilfredo, por acá te voy a considerar. Entonces, no se olviden que el 3 de marzo tenemos que entregar el trabajo grupal número uno y número 2. Vamos a poner por aquí. Ok, ok, señores. Entonces, eso tengámoslo en cuenta. Listo, Julio, ahora mismo te voy a considerar. ¿Quién más me comenta, por favor? Julio López está por aquí. Me comenta si alguien más se conecta. Listo. Ok, vamos a continuar. Nosotros, señores, nos quedamos aquí, ¿no? En esta PPT, donde veíamos un poco de la proyección de los gastos de operación, hablábamos de los gastos financieros, presupuestos de impuestos, ¿no? Eh, el presupuesto de impuestos lo mencionábamos nada más en la PPT, pero aún no hemos desarrollado en el caso práctico cuáles serían los números que proyectaríamos para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Hay que tener monitoreado este tema debido que también al accionista, al empresario, ¿no? Le interesa saber cuánto es los impuestos que va a pagar en el transcurso de este tiempo. Claro que tiene que ver mucho con tu actividad, ¿no? A más actividad de ventas, pues vas a pagar más impuestos probablemente. Y, y pues estos números te van a afectar a tu flujo de caja y por lo tanto debes considerarlos. Y también considerar, pues para que no incurras en ningún tipo de multa, alguna contingencia tributaria que no quiero entrar al tema, pero que sí de darse, pues tienes que considerarlos, ¿no? Ahora, en nuestro caso integrado, eh, este sería nuestro último presupuesto operativo o nuestro más que, bueno, vamos, este punto que vamos a considerar para los presupuestos operativos, pero no se olviden que también las empresas se encuentran a veces pasando por algunas contingencias laborales, tributarias, legales, ¿no? Que finalmente ellos evalúan qué tan probable puede ser que ocurra en el año que viene o en el trimestre que viene, pues, y considerarlo en sus presupuestos, ¿no? Porque si bien es cierto, no es un costo de ventas, no es un gasto administrativo, un gasto operativo, pero sí pueden ser gastos extraordinarios, gastos que de darse te va a afectar al negocio, ¿no? A la caja y que deberías tú presupuestarlo tanto en tu resultado, porque te afecta también al resultado, y también al presupuesto de gestión del efectivo, ¿no? El presupuesto del flujo de caja para que no, cuando venga este desembolso, pues no te sorprenda y también hacer que los esfuerzos de ventas y los esfuerzos de producción, pues logren cubrir esto, ¿no? Porque hay casos donde estos
sucesos de alguna contingencia que se realiza, tiene que la empresa desembolsar y eso le genera problemas de liquidez, ¿no? Muchas veces. Entonces hay que tener monitoreado eso, señores. ¿Qué más? Entonces vamos a nuestro caso. Voy a abrir por aquí nuestro caso práctico. Que vaya cargando. Sí, por favor. Listo. Mm. A ver, para el caso del presupuesto de impuestos, lo que tenemos que considerar es la empresa por las ventas en una jurisdicción como Perú, los impuestos obviamente depende del área donde opera el negocio, donde opera el proyecto, para que tú consideres los impuestos. Y también depende del sector en el que se encuentra el negocio, a pesar de que puede estar en un país, por cada área geográfica pueden haber ciertos tributos, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí en términos generales, a nivel Perú, pues no es lo más común cuando hablamos de una empresa, es que se va a pagar el pago a cuenta del impuesto a las ganancias, el impuesto general a las ventas o el impuesto a las ganancias calculado de manera anual, ¿no? Que el impuesto a las ganancias anual o el impuesto a la renta anual es más que todo una regularización de lo que tú has venido pagando, ¿no? Tú finalmente determinas el impuesto de todo el año y le aplicarás todo este impuesto que has venido pagando. El pago a cuenta del impuesto a las ganancias viene a ser el pago que tú haces cada mes, de acuerdo a una tasa, dependiendo del régimen tributario en el que te encuentres y que pues esto impacta mucho o esto influye mucho en el cálculo la determinación del impuesto que tú tienes que pagar. Para nuestro caso, el impuesto a las ganancias anual no se va a calcular porque estamos en un trimestre, sin embargo, hay que considerarlo. Luego tenemos el impuesto general a las ventas. Esto pasa siempre en todas las empresas que tenemos que considerarlos, ¿no? Pues de las ventas yo cobro IGB, como han visto, he ido considerando el IGB tanto en las compras como en las ventas. Entonces, por ahí vamos a tener que hacer un cálculo para determinar cuánto impuesto vamos a pagar, ¿ok? Entonces, en el impuesto general a las ventas, vamos a calcular mes a mes cuánto de impuestos se tiene que pagarse al fisco, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en nuestro caso, para que lo tengan mapeado. Ahora, ustedes en sus proyectos también deben considerarlo, no se olviden, porque a veces al inicio del proyecto, tal vez el impuesto general a las ventas no es, depende del proyecto, ¿no? O depende del negocio, obviamente, en la etapa en la que se encuentras. Al inicio, normalmente ahí comienza la etapa, o es la etapa de la inversión, la etapa de arranque, entonces incurres más en compras que los retornos por ventas, ¿no? Las ventas todavía suelen ocurrir después. Entonces hay momentos donde tú tal vez tengas IGB a favor y pues lo tienes que guardar ahí como un crédito para aplicarlo más adelante y tenerlo considerado, pues por lo tanto en tu flujo de caja que tal vez en este mes no lo vas a pagar, pero sí en el siguiente mes vas a comenzar a pagar IGB, ¿no? Pero puede ser mayor, pero como tienes un crédito de meses anteriores, lo vas aplicando, ¿no? Sí, entonces eso también es importante para las empresas. Incluso también esto influye en las detracciones, ¿no? En el caso de Perú tenemos este tributo donde por algunos productos, algunos o los servicios, en algunos mayores a 700 soles, en otros mayores a 400 soles, la detracción te aplican, ¿no?
no te depositan todo el porcentaje de la factura, incluido IGB, sino una parte y una a tu cuenta del banco, pero otra parte te lo depositan al Banco de la Nación. Entonces, pero obviamente ese dinero que te depositan al Banco de la Nación solamente es para pagar impuestos, no tributos, alguna multa por ahí. Pero ya no puedes por ahí, por ejemplo, si quieres tú usar ese dinero para pagar a un proveedor, no lo puedes usar, ¿no? Entonces son dinero que tú debes tenerlo considerado en tus presupuestos, sobre todo el de efectivo, de que no puedes disponer de ese, o sea, tenerlo separado de la caja normal. Eso también hay que considerar, ¿no? Eso, señores, vamos a ver nuestro caso. Por aquí lo tenemos. Acá, si hablamos del impuesto a la renta, dice que la tasa por pagar del pago a cuenta del impuesto a la renta en la empresa, eso significa pago a cuenta del impuesto a la renta, señores, y le puse así. En la empresa es el 1,5%. Acá yo lo indico. En Perú, pues hay empresas que pagan 1,5%, hay otros que pagan 1% hasta cierto nivel, porque luego hasta cierto nivel de venta ya comienza a aplicarse, se calcula un coeficiente para el impuesto a la renta, y pues si eso también implica, si el coeficiente que determinaste fue mayor, entonces a este 1,5%, entonces te va a afectar un poco más a tu caja, ¿no? Vas a tener que pagar más. Este de lo que pagaría si aplicaras el 1,5%. Ok, entonces, vamos a calcular. Esta tasa por pagar por impuesto, por pago a cuenta del impuesto a la renta es del 1,5% y se aplica sobre las ventas netas, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, vamos a hacer una pestaña por aquí. Vamos a poner esto. Una pestaña que diga impuestos. Y por aquí le vamos a colocar eh, el impuesto a las ganancias. Aquí le voy a poner bien claro, pago a cuenta, un pago a cuenta. Sí, esto acá también lo voy a hacer un poco más grande. Entonces, ¿cómo se calcula el pago a cuenta? Entonces, es primero tasa aplicada, tasa aplicada. Los que se han conectado, por favor, me van escribiendo en el chat para ir considerándolo, sí, por favor, y no se me vaya a escapar. Tasa aplicada es el 1,5%, ¿no? Base del cálculo, pues serían las ventas netas, las ventas netas. En este caso, las ventas netas viene a ser las ventas que yo he determinado, mi presupuesto de ventas, ojo, como dinero, ¿no? No como cantidad a vender, no. En este caso, las ventas, ¿cuál sería para el cálculo del impuesto al pago a cuenta del impuesto a la renta, señores? Esto, los 9 millones, los 9,8 millones o los 11,6 millones. ¿Alguien que me quiera ayudar ahí? ¿Cuál sería para calcular? Profesor, Sí, los 646, 11 millones. los 11 millones. Gracias, Roger. ¿Quién dice otra cosa? Otra opción. Sería 9 millones, Los profesor. 9 millones, sí. ¿Por qué? Porque como tú cuando cobras, gracias, Alexander José Luis, cuando cobras, claro, cobran los 11,6 millones, ¿no? Pero tengan cuidado, recuerden que de estos 11,6 millones, 9,8 son tuyos, es tu venta como tal. Y este 1,76 o este 1,7 millones tienes que pagar al Estado. Este de acá le corresponde al Estado, solamente que tú lo cobras y luego a fin de mes lo pagas al Estado. Claro que aplicas con el IGB de las compras y baja este importe probablemente, ¿no? Eh, pero ojo, esto no es tuyo. Acostúmbrese que esto no es tuyo. Muchas veces ocurre de que
cobramos todo, e incluso lo gastamos también este 1.7 millones y luego cuando llega el siguiente mes no tenemos el efectivo y hay que pagar el impuesto. Claro que hoy hay incluso estrategias tributarias o hay como que se dice beneficios tributarios de aplazar el IGB un poquito más, pero hay ocasiones de que como la empresa se gasta este dinero, no lo guarda, no para que no lo retiene para que lo pague después, entra en problema de liquidez y entra por lo tanto en moras con la SUNAT y también multas, ¿no? Hay que tener cuidado. Lo que te pertenece a ti son los 9.8 millones y asegúrate de cobrar esto y asegúrate de contar con esto. A veces por mala cultura contamos que también con el 1.7 millones que no podemos disponer de eso. Mejor no te hagas ilusiones con eso, lo pones en a buen recaudo y lo separas y llega el mes y lo pagas, ¿no? Obviamente tienes en cuenta con tus compras, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Este, por ejemplo, si alguien te cobra algo, me dice, oye, eh, o te dice, oye, dame un servicio, no, listo, ok, o véndeme este producto, ¿cuánto me lo vende o cuánto me cobras por el servicio? Te voy a cobrar 1.000 soles, listo. Oye, pero quiero que me emitas una factura. Está bien, no hay problema. Y tú le emites la factura por 1.000 soles, o sea, es decir, 1.000 soles incluido IGB. Quien se está perjudicando eres tú, porque tú no estás, a ver, lo voy a poner, tú no estás, eh, tú esos 1.000 soles y has emitido una factura y por lo tanto tienes que pagar ese IGB, ¿no? O te van a pedir, o dame una boleta, claro, que va a estar con IGB también, ¿no? Entonces te van a decir, eh, cuando tú calcules el IGB de esto, porque esto es incluido IGB, entonces, aunque parezca pequeño este ejemplo y muy básico, muy importante considero yo, porque tú al final no te quedas, tus servicios valen 1.000 soles, pero cuando te dicen, oye, emíteme el comprobante de pago, ok, ¿no? Te voy a emitir el comprobante de pago, pero ojo, esto de acá no incluye IGB, ¿no? O sea, claro que por toda venta o servicio tienes que emitir un comprobante de pago. Ojo, que el precio que yo te he dicho, los 1.000 soles, no incluye IGB. Entonces, si no incluye IGB, ¿cuánto sería el total del comprobante? Ya cambia, ¿no? El comprobante aquí vamos a poner aquí, total comprobante, vamos por aquí. IGB sería el valor, la venta sería los 847, el IGB sería este precio. Ahí están los 1.000 soles. Pero si tú te dices, ojo, lo que yo te he dicho, mis servicios valen 1.000 soles, 1.000 soles, y no incluye el impuesto. Ok, no incluye el impuesto significa que yo voy a considerar para el impuesto como base esto. Y por lo tanto, el valor que tú me tienes que pagar a mí son 1.180 y no 1.000 soles, por si acaso. Claro, entonces tú cuando cobras los 1.180 te aseguras que te quedas con los 1.000 soles porque es el valor de tu servicio que incluye tus costos y tu utilidad. Y los 180 no son tuyos. Tengamos cuidado con eso. Sí. Entonces ya tenemos la base. La base para nuestro impuesto a la renta es siempre las ventas, ¿ok? Son las ventas. Y por acá lo vamos a colocar. 9.870.000. Por lo tanto, el pago a cuenta del impuesto a la renta viene a ser, pues, un cálculo sencillo, ¿no? Multiplicar los 9.8 millones por el 1.5%. ¿Eso cuánto equivale? Ok, significa que yo tengo que pagar por impuesto, por pago a cuenta del impuesto a la renta, eh, un valor de 148.050 soles. Claro, que es un pago a cuenta, no es un pago adelantado, señores. Es un pago adelantado, ya, como pago a cuenta. Pero tienes la obligación, de hecho, ¿no? Claro que por ahí haya, claro, que dice acá, Wilfredo, se paga al, al gobierno, ¿no? Claro. A veces el impuesto de la renta puede ser cero también porque de repente es un crédito por ahí que tienes que aplicar. En este caso no hice el ejemplo que existe tal situación. Muy bien.
Entonces ya tenemos el impuesto a las ganancias. Por aquí vamos a colocar nuestro impuesto general a las ventas, el IGB, el IGB. Entonces, ¿cómo se calcula el IGB? Entonces, yo lo que tengo que hacer es traer mis ventas, aquí las ventas, ¿no? Y traer el valor venta, traer por aquí el IGB de ese valor venta, traer mis compras por aquí y también su IGB. ¿Sí? Entonces, las ventas, tenemos por aquí las ventas, ¿no? Ya hablamos, ya lo mostramos, que son los 9.8 millones y tenemos su IGB. El IGB lo tenemos por aquí, ¿no? El IGB, que sería lo mismo que multiplicar por esto, o sacar el 18%, ¿no? Pero ahora le he formulado. Por aquí tengo las compras. Y ojo, antes de jalar la fórmula, en los gastos administrativos, gastos de ventas, vamos a tener IGB, ¿no? Si hay leasing por ahí, gastos financieros también van a haber IGB. Señores, en el caso de los gastos administrativos y gastos de ventas, también pueden haber compras de ciertos artículos, algunas actividades, servicios, van a haber IGB. Sin embargo, en el caso no estamos considerando aquí IGB, por lo tanto, todo esto son valores que no incluyen IGB. Sí, por favor, eso consideremos. Igual por aquí, bueno, este es el costo de producción y donde hemos considerado el IGB es en los materiales, en la materia prima, ¿no? Ahí hemos considerado el IGB. ¿Sí? Tengamos cuidado ahí. Entonces, nosotros hemos calculado el IGB aquí. Aquí está, miren, esto de aquí. Entonces, vamos a colocar este importe por aquí, las compras que tienen este impuesto, las compras que hemos hecho, compras como tal, que son 2.6 millones, el IGB, que fue 482.000, ¿no? Muy bien. Entonces, eso está aquí. Y por aquí vamos a calcular nuestro IGB a favor o por pagar. Por pagar si sale positivo y a favor, en este caso, si sale negativo. Muy bien, entonces por aquí vamos a hacer vamos a trabajar con el IGB. Entonces, yo tengo acá el IGB ventas menos el IGB compras. Por lo tanto, mi IGB a pagar sería, para que esté a la altura de aquí. Listo. Mi IGB por pagar sería este señor. Listo. Ojo, este es el IGB que vamos a pagar. Y lo voy a redondear aquí para que no pagar con decimales. Listo. ¿Sí? Este es el IGB a pagar. Este es el IGB a pagar. 1.294.000 soles. Obviamente, esto le va a afectar a la caja de la empresa, ¿no? No va al resultado, pero sí le puede afectar le va a afectar a la caja y eso tiene que tenerlo bien mapeado la compañía. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿no? Tienen una duda aquí. Obviamente, si hubiera un crédito fiscal, es decir, un crédito a favor de la compañía que haya arrastrado, en nuestro caso, al 31 de marzo del 2023, se tendría que aplicar, ¿no? Por ejemplo, decir, oye, yo tengo un crédito a favor, se llama crédito fiscal. Ok, lo aplicaría, pues, ¿de cuánto es? Bueno, como está en un periodo de arranque,
Justo es 1.000.000 de soles. Ok, entonces tú lo que haces es restar, ¿no? 294.000. A ver, revisemos si en nuestro estado financiero inicial tenemos un crédito fiscal. Este es crédito impuesto a la renta. No, esto es impuesto a la renta. No tenemos, no tenemos, no, no tenemos. Muy bien. Entonces, esto de aquí, para que lo tengan en cuenta. Si esto no lo vamos a considerar. Esto es para que lo tengan en cuenta. Ya, ahora, vamos a hacer nuestro flujo rapidísimo aquí, ¿no? Tenemos el T1, trimestre uno, el trimestre 2, el trimestre 3 y el trimestre 4. Y por acá vamos a tener el impuesto a la renta, perdón, el pago a cuenta del impuesto a la renta. Y por aquí vamos a tener el IGB. Sí, vamos a colocar los importes, ok, en los importes que hemos calculado por aquí y los importes del IGB también. Una pregunta, entonces, señor, vamos, aquí le voy a pedir un gran favor, ¿sí? Como no estamos trabajando por meses, no estamos trabajando por meses, miren, aquí vamos a hacer algo. Aquí vamos a suponer, como estamos trabajando el trimestre 2, obviamente estamos hablando de abril, mayo y junio, que quiere decir que el impuesto de abril se paga en mayo, el impuesto de mayo se paga en junio y en abril se tiene que pagar el impuesto de marzo, ¿no? O sea, el impuesto de marzo se paga en abril, el de abril en mayo y el de mayo en junio. Como aquí no estamos trabajando porque no identificamos cuánto de estas ventas por meses no lo hemos hecho, ¿ok? Entonces, vamos a suponer, ya, suponer que estamos en un país, en una jurisdicción donde los impuestos se pagan de manera trimestral, ¿no? Y entonces suponer que los tributos del trimestre se pagan en el siguiente trimestre. Sí, vamos trabajándolo así, por favor, para no hacer porque no hemos hecho el tema no hemos hecho el presupuesto, la separación por meses, no lo hemos hecho así, no lo hemos trabajado así. Entonces, bajo esa condición, entonces, estos tributos son voy a poner acá, de abril, junio. Por lo tanto, ¿en qué trimestre se pagarían bajo nuestro escenario, señores? ¿Cuándo pagaríamos el impuesto del trimestre uno? Del trimestre 2, perdón, trimestre 2. ¿Cuándo lo pagaríamos estos impuestos? Me dicen, por favor, los leo. Estoy poniendo aquí, suponer que los tributos del trimestre se pagan en el siguiente trimestre. ¿Dónde coloco, en qué recuadro colocaría, señores, el desembolso? Sí, ¿me ayudan, por favor? Profe, en T3, En el en T3. julio. Gracias, Alexander. Exacto, porque acá estamos colocando, dice, ok, los tributos del trimestre 2 se pagarán en el trimestre 3. Exacto. Gracias. Muchas gracias por aquí. Y ahora, entonces, la pregunta es, bajo este escenario, ¿en el trimestre uno quedaron por pagar impuestos o no? Impuestos del T1. ¿Quedaron por pagar?
¿Dónde lo vemos? Ok, vamos a revisar nuestro estado. Sí, dice Wilfredo, ha quedado por pagar. Claro, dice impuestos por pagar mensuales, yo le he puesto aquí todavía. 807.500. ¿Esto cuándo se paga, señores? Bajo el escenario que ya le dije, ¿no? ¿Cuándo lo pagaríamos? En el T2. En el T2, claro. Eso hay que considerarlo también aquí. En el T2. En el T2. Muy bien. Ya está, ya tenemos nuestro flujo para los impuestos, ¿no? O sea, cómo se va a mover el dinero para eh, para el caso de los impuestos, ¿sí? Muy bien, ya. No, por ahí yo le voy leyendo y luego yo los anoto para la participación. Ok, listo. ¿Qué más? Esto sería por el tema de los impuestos. Aquí en los impuestos, señores, no estamos considerando impuestos relacionados a planillas, ¿no? Porque también, si hubiera impuestos a planillas, se deberían considerar el impuesto a la renta de quinta categoría, el salud, las aportaciones a la FP, que son retenciones finalmente, que es el trabajador, pero que tú lo retienes y por lo tanto tienes la obligación de pagarlo al siguiente mes, ¿no? No lo estamos considerando aquí para no, este, para que sea un tanto básico y se entienda más que todo la dinámica, no hasta llegar a los estados financieros finales, pero ojo, sí se deberían considerar, ¿ok? Para eso se consideraría, pues, de lo que tú calculas por cada trabajo de salud, sumas todo, haces la liquidación, obviamente, sumando todo, como te decía, y consideras, ¿no? Por aquí agregaríamos, pues, también, ¿no? Salud, renta de quinta categoría. También de repente tienes algunos servicios que te dan ciertos especialistas y te emiten un recibo por honorarios y que tienes que retener el impuesto por la cuarta categoría. Entonces también debes calcular ese impuesto que has retenido y poner acá, ¿no? Todos los impuestos que tú mapees, tienes que mapearlos para, bueno, que tú y, por tu operación incurres en tu negocio para que hagas la producción, lleves a cabo la producción o ofrezcas el servicio, pues mapes todos los impuestos que sean necesarios, ¿sí? Para eso ya tú te ayudarías del área de contabilidad, del área de nómina, si tienes un área lleva exclusivamente la nómina, porque hay empresas que el área de contabilidad hace también la liquidación de la planilla. Te empresas que no, que están un poquito más sofisticadas, dicen, no, yo tengo mi propia área de recursos humanos. O hay otra área que tiene, o empresa que tiene su propia área de impuestos también, ¿no? Tiene su área de contabilidad, tiene su área de impuestos y tiene su área de nómina. Entonces ya son varios inputs que puedes tú finalmente ya ir más fácil, de manera más exacta para que tú tengas la información. Entonces, algo que mencionar aquí, me comentan por favor. Dice Wilfredo por aquí en el chat. Mentor, semanas atrás fui a comprar 80 pernos a una ferretería y me comentaron que solo tenían para vender con 60, factura con 60 y las otras 20 me podrían vender sin factura. Ok, bueno, sí, pues, qué pena, ¿no? Encontrar esas situaciones. Sí, es un tema. Entonces, ese es un comentario, Wilfredo, que has hecho, que es una realidad de informalidad y pues nada. Roger, dime, coméntame por favor. Profesor, un apoyo. En el caso de que fuera, por ejemplo, el core de negocio, digamos, es transporte. Bueno, en mi caso hablo yo, ¿ya? Ya, ok. Es transporte. Nosotros brindamos el servicio de transporte de carga, ¿ya? Y hay unas ventas y, bueno, a lo que usted está explicando, ahí estamos bien. Pero en el caso que, digamos, se venda una máquina, Ujú, ok. igual se va a sacar, bueno, entiendo que se saque el IGB y también el impuesto a la renta, el 1.5 igual va o no aplica en el caso de que yo venda una máquina, ya que no es el core de negocio, pero por
por política de empresa se va a vender la máquina, ¿no? También se toma en cuenta eso, o sea, Yo tengo entendido que en yo esto tengo lo que entendido, está. sí, sí, sí. Sí, claro, como ventas totales, ¿no? Tengo entendido que sí. O sea, eh, a ver, sí, 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 sí lo calculamos. Por ejemplo, en la compañía o veces que he visto cálculos, sí me ha pasado esos escenarios donde han aplicado el cálculo al impuesto a las ganancias, ¿no? Porque es una venta y se entiende que tú lo estás vendiendo bajo para generar algún beneficio, ¿no? No está exento de ello, ¿no? Entonces sí lo consideran. No soy tributarista, pero sí he visto que lo consideran Roger en este caso, ¿no? El IGB también, ¿no? Para cuando vendes este bien. Hay que considerar la liquidación luego finalmente de impuestos. Exacto. Gracias. Consideran, ok. Sí, ok, Roger. Profesor, Sí, una consulta. Con el caso de las importaciones, por ejemplo, en el tema de costeos, todos mis partidas, por así decirlo, van sin IGB, claro. pero en el caso de una importación que está en otra moneda, ¿qué, o sea, qué porcentaje final le doy a esa importación? Más allá de los impuestos de repente del transporte, todas esas cosas, ¿no? Que puede ser en el puerto. O sea, ¿qué porcentaje de impuesto le doy a una importación que esté en otra moneda? Eh, pero en ese caso ya viene la DUA, ¿no? El impuesto, la liquidación, ya viene la DUA. Tú vas a la DUA C, me parece que es, y ahí sale el impuesto que tienes que pagar. Independiente, o sea, hay un impuesto ahí en dólares y cuando tú haces el pago, el SUNAT te hace al tipo de cambio, ¿no? Eso ya se hace un cálculo desde la DUA, es lo que yo conozco, ¿no? El IGB, o no sé de qué otro impuesto tú te refieres, ¿no? No, claro, lo que pasa es que cuando uno presupuesta, todas sus Claro, partidas van sin IGB, ¿sí o no? El IGB se aplica al final, al monto total. claro, Al claro. valor Ah, venta, ok. al valor venta se le aplica el IGB, ¿no? Claro, O claro. sea, pero como estaba en otra moneda, por ejemplo, un equipo que se importa, este, En ese ese es mi caso, pregunta, ¿no? en ese caso, eh, me estás consultando quién para hablar, no, que a veces no, no. Joel, creo que me está preguntando, o Edgar, ¿no? No, Joel. En ese caso, Joel, para que tú conviertas, ¿no? Obviamente tú tienes que calcular el impuesto, ¿no? Al valor CIF le calcula el impuesto el IGB, ¿no? El valor del el costo seguro flete. Entonces, y tú, para que lo conviertas, como está en dólares, tú debes convertirlo a un tipo de cambio. Y ese tipo de cambio obviamente no existe aún porque no es un tipo de cambio, que por siempre el IGB se hace como lo que decía, ¿no? Al tipo de cambio del día de SUNAT, para el caso de la importación. Entonces, para ello, tú para que hagas la conversión, tú al IGB le aplicas el 18%, ¿no? Pero para que lo hagas la conversión a soles, como compañía tienen que establecer, definir un tipo de cambio que va a ser válido para el presupuesto, ¿no? Como una política. El tipo de cambio será el promedio de todo el año o de repente el tipo de cambio será el último que salió en el 31 de diciembre, si es que haces el presupuesto en ese momento, recién a última hora. Generalmente lo que hacen es sacar un promedio, ¿no? De todo el año o sacar un promedio del trimestre que están haciendo el presupuesto y van a ver las proyecciones también, ¿no? Y hacen un cálculo. Entonces, si a tu pregunta va por ahí el tipo de cambio que usan porque está en dólares y el porcentaje del IGB pues es el 18%, hay que ver la base, ¿no? La base más o menos hacer un proyectado de cuánto te cuesta en valores CIF, es decir, aquí en el caso en el Perú y sobre ese importe aproximadamente calcularle el IGB, ¿no? Porque como es una importación, sí le debes aplicar IGB y por lo tanto te da crédito fiscal para que luego a tus ventas que hagas, a la proyección de tus ventas, pues hagas este cálculo, ¿no? Eso es Joel. No sé si te pude responder al respecto. lo que sucede es que yo presupuesto en dólares, o sea, yo me he Claro, encontrado con cotizaciones que están
en euros, ¿no? En euros. Pero los impuestos en ese país, por ejemplo, no sé, Italia, no es Ujú. el 18%, pues. Y justo en la Mm, oferta o en las cotizaciones que nos envían, ah, dicen ¿no? ok. que no, en este valor no está aplicado los impuestos. No, Entonces, pero ahí esos impuestos, puede decir las líneas que tú quieras, impuesto de Bélgica, de Italia, ese impuesto para ti es un costo, ¿no? Porque estos impuestos no los recuperas, recuerda. Eso no debes ponerlo como parte de para tu presupuesto de impuestos. Para nada, doctor. No, no, no. claro, o sea, yo al final pongo ese valor venta de la cotización, o sea, en la conversión a la moneda a dólares, y sobre eso, al final, únicamente el 18%. Claro. O sea, Más ponte. allá de que cualquier sea la moneda. Claro, porque mira, tú compras el valor invoice. El valor invoice está por, no sé, por el precio, no sé, el price que, no sé, voy a ponerle así, 1.000 euros. Y por acá tienes el VAT, que es como si fuera el valor agregado del IGB en ese momento, allá en el país, ¿no? 300. Entonces, para ti, tu total invoice tú lo que pagas son 1.300 y tu costo es esto, ¿no? Para ti tu costo es esto. Y sobre esto, pues se aplicarán en la DUA el IGB, ¿no? Harán su cálculo, todo eso, pero... Y lo que tú incurres, o sea, lo que tú reconoces al costo, imagínate que no incurres en otro costo más, que es esto. Esto te lo dan en la puerta de tu casa, por decir. Estoy exagerando. El valor que entra a tu Cardex no son a los 1.000, sino a los 1.300. Porque este impuesto, una vez más, no lo recuperas y te olvidas de eso, ¿no? Tú al final pagas los 1.300 y sobre esto aplicarías. Tu base es eso. Ah, así sean 12%, 3%, 40%, ¿no? Ujú. Ya, me quedo más claro, profesor. Ok, listo. Jaime dice, a ver, hay varias preguntas por aquí. A ver, vamos con Wilfredo primero, dice Wilfredo. Esta semana fui a comprar 80 pernos a una ferretería y me comentaron que solo tenía para vender con 60 con factura y las otras 20 me podría vender sin factura. ¿Cómo lo consideran en su balance? Esa pregunta. O, ya, ahí luego hice un amigo, compró una máquina textil a 800 soles, pero la boleta lo realizaron por 3.000 soles. Wilfredo, ¿qué operaciones realizan ustedes? Ah, ok. Obviamente. Voy a responder tu primera pregunta. ¿Cómo consideran su balance, no? Ahí hay un desfase, pues, ¿no? Tú cobras por 80, pero hay 20, o sea, hay un dinero por 20 que no está justificado, ¿no? Que como salida de mercadería, pues tienes los 80, pero esas mercaderías no han sido justificadas, obviamente, eh, con un comprobante de pago. Y por más que sean pequeñas, me dirán, no, pero que son pequeñitos, quién se da cuenta? Claro, es que eso, lo que hará la empresa, pues hará un cuadre así contable, o sea, un matemático, no voy a decir siquiera contable, matemático y el dinero lo justificará de otra forma, puede Wilfredo. Porque ojo, la caja es la caja y la caja debe coincidirte con las ventas y si tiene impuesto, pues le consideras el impuesto y te cuadra, ¿no? Entonces ahí algo hará en su balance para que les llegue finalmente a cuadrar. Un amigo compró una máquina textil a 8.000 soles, pero la boleta la realizaron por 3.000. Es el mismo escenario, ¿no? A la empresa, a la empresa entra 8.000 soles a su caja y tú prácticamente lo estás vendiendo a 3.000. O sea, y la empresa está formalizando esa parte, esa venta de 8.000 soles solamente por 3.000. La pregunta es, ¿cómo sustenta la entrada de esos 5.000? Ya se hará la figura que ellos deseen, pues, ¿no? ¿Cómo? Pero deben cuadrar eso. Matemáticamente lo cuadrarán con lo que ellos crean conveniente, pero de que ya esté mal, está mal de hecho, definitivamente. Salvo que haya un sustento por ahí, pero o sea, acá yo no lo veo tan bien.
Jaime, y si paga 8.000, ¿cómo justifica los 5.000? Ah, claro, exacto. Es que si no hay una cuenta por pagar, claro. Exacto, es lo que Jaime menciona, ¿no? Ahí está la respuesta también, ¿no? Ok, supongamos, entra 8.000 soles a tu caja. Ya lo comprendiste, ¿no? Entra 8.000 soles a tu caja y llega la factura por pagar. Es más, vamos a suponer esto. Tú compras la máquina y la empresa te dice, me pagas la otra semana. Pero yo de una vez te doy la factura. Listo. Pero ojo, te voy a facturar solamente 3.000. Tú ingresas o lo envías a tu área de contabilidad, registra la factura y coloca cuenta por pagar por 3.000 soles, ¿no? Entonces, cuando llega el momento del pago en la semana, tú pagas 8.000. Y cuando hagan la conciliación bancaria, ¿no? A tu área de contabilidad o a tu área de tesorería, quien haga la contabilidad, la conciliación bancaria, se va a romper la cabeza porque dice, ok, al proveedor le di 8.000, pero tengo la factura a nombre del proveedor de 3.000. Y como dice tu compañero Jaime, ¿y dónde pongo los 5.000? A gastos varios o a una caja que no existe, ¿no? O alguna factura futura que te va a emitir el proveedor, pero nada, pues, ese es el gran dilema que hay que tener cuidado con ese tipo de empresas, señores. Incluso eso te genera contingencia si tú aceptas, ¿no? Porque si tú compras una máquina por 8.000, pero te están facturando por 3.000, si tú quieres contabilizar esa máquina para tu empresa y por lo tanto depreciarlo, vas a tener muchos problemas también, ¿no? Tengan cuidado cuando acepten. Por aquí alguien levantó la mano, pero creo que se arrepintió. ¿Qué Ujú. tal? José Luis. Este, ¿Qué tal, profesor? Profesor, una consulta. Ujú. Sí, esos casos también pasan en pequeñas empresas en la cual hacen, por ejemplo, su contabilidad es con factura y sin factura, todavía lo dividen entre dos, ¿no? Y lo registran con factura y al otro lado sin factura. Y ese caso sí, sí he visto en pequeñas empresas. Y es una contingencia enorme, brutal, ¿no? Muy grande. Sí. Así, sí. Y profesor, ¿nos podría mencionar cuáles son los beneficios de facturar también? A veces las pequeñas empresas no facturan Ujú. porque es mucho gasto, ¿no? Mucho, o sea, para ellos se les hace muy complicado pedir más IGB a los proveedores Claro. que a veces no son formales también, ¿no? Sí, pues. Sí, sí, de hecho, a eso se enfrenta. Es que está el temor de emitir la factura, pero también viene el temor de que mi proveedor no quiere pagarme el IGB, o perdón, mi cliente no quiere pagarme el IGB tampoco, ¿no? O sea, yo tengo la política de emitir ventas o factura por cada venta, pero mi cliente no quiere pagarme el IGB y por lo tanto a veces yo tengo que por ahí bajar mi precio, decir, si mi servicio vale 1.000, yo tengo que decir, ya, pues está bien, 1.000 por incluido el IGB, no, pero tú te afectas a tus precios, pues ya estás mal ahí. Tu presupuesto cuando te des cuenta, bueno. Entonces, lo que yo te puedo recomendar, o sea, ¿qué es lo que deben tener en cuenta las empresas? Es que, claro, eh, el cliente tiene que saber que ese impuesto lo recupera. Sí o sí lo recupera. Claro, que no lo va a gastar como él quiera, ¿no? Obviamente. Pero por lo menos cuando él aplique el IGB para las ventas que haga, va a pagar menos IGB. Y beneficios de poner, de facturar todos eh, tus ventas, pues no vas a tener contingencias, ¿no? Tributarias. Otro es que si tú quieres tener un préstamo más adelante, te van a evaluar por tu volumen de ventas. Y es que tú no basta que tú digas, ok, yo vendí entre boleta, con boleta, factura y sin boleta y sin factura, pues 1.000.000 de soles. ¿Qué hace el banco? El banco te pide tu reporte tributario, ¿no? Para terceros, donde ahí se refleja las ventas que tú has facturado. Y si tú las ventas que has facturado sumas solamente 200.000
y tú has reportado al banco en tu estado financiero, porque te ha pedido tu estado financiero, has reportado que has vendido 1 millón, te va a preguntar, oye, ¿y esos 800.000 soles? No, es que esos son facturas, o son ventas que yo no he boleteado, no he facturado, ¿no? Entonces no vas a decir eso. Y ya está mal, ¿no? Ya ahí, ok, no procede porque, pues mira, tu gasto operativo, perdón, tu utilidad operativa está ahora en, no sé, en 100.000 soles y tu gasto financiero está en 150.000 soles, no te voy a poder dar un apalancamiento más, ¿no? Entonces no cubre por ahí. Entonces, ok, te pierdes, ¿no? O sea, como ello, la formalidad te da mucho acceso ya a tener incluso más clientes grandes. Ojo que cuando tú quieres pasar a un siguiente nivel hay clientes que te piden también los estados financieros, incluso hasta las declaraciones juradas, que esté formal, que hagas las cosas bien y pues y por lo tanto te dan el servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no se cubren de que la empresa a la que contratan no tenga ninguna contingencia tributaria y que mañana quiebre por alguna multa, ¿no? Eso, eso tiene beneficios y, ok, ok, hay muchos beneficios que yo puedo enumerar que a veces las personas, los empresarios lo ven pues, oh, pero es que mi cliente no quiere entender y es un tema no de no querer, no de la factura en sí, es un tema, un problema de la educación tributaria más que todo, ¿no? Eso, de la cultura tributaria de las personas que te encuentras tanto como vendedor como comprador en ambas partes. Resulta que el cliente no te quiere pagar el IGB y tú quieres emitir la factura. O también resulta que yo no, el cliente me pide la factura, pero y yo como vendedor no quiero emitir factura porque no quiero pagar impuestos, pero no es así, no es así. Listo. El tema de los impuestos es mucho para hablar también, ¿no? José Luis, espero te haya contestado un poco, porque es amplio ese tema tributario y también de la Sí, informalidad gracias. Sí. ah, allá acá en Perú, ¿no? Muy bien, para no distraernos mucho, vamos a dejarlo ahí el tema de los impuestos y vamos a hablar sobre el presupuesto financiero. ¿Se acuerda qué abarcaba el presupuesto financiero, señores? ¿Qué presupuestos veíamos aquí o qué cálculos hacíamos aquí para la empresa? ¿Qué documentos? Porque habíamos el presupuesto operativo, ya lo veíamos, ¿no? Hicimos el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de materiales, mano de obra, costos indirectos, costo de ventas, gastos administrativos, y por ahí le pusimos los impuestos, ¿ya? Y el presupuesto financiero, ¿se acuerdan? ¿Qué íbamos a ver aquí? Alguien que dé, aunque sea una señal, que veamos aquí como parte, qué presupuesto vamos a ver aquí en el presupuesto financiero. O ya acabamos. Ok. El de flujo de caja, el efectivo. El de efectivo, y es uno, claro, financiero, por ahí el dinero, está bien. El de efectivo, ¿qué más? Vamos a ver los Financiero. estados, los Estado estados financiero. Sí. financieros, los estados financieros, los estados financieros. Ok. Entonces, este es el mapa que veíamos ya hace unos días, ¿no? El presupuesto operativo, que ya lo vimos, no lo voy a volver a repetir como una grabadora, pero sí la parte del presupuesto financiero. Aquí estamos ahora. Entonces, consiste en, con esta materia prima que hemos determinado, vamos a elaborar los presupuestos financieros. Y aquí en el presupuesto financiero tenemos perdón, en los estados financieros proyectados vamos a ver el flujo de caja, el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados, ¿no? Para ver la utilidad proyectada, para ver el flujo de caja proyectado, si voy a terminar con un excedente, si cubre o no mi operación la caja o tengo que incurrir en algún financiamiento, ¿ok?
Eh, y por aquí, anexos, ¿no? Vamos a ver también el presupuesto de inversiones, ¿no? O también CAPEX. El Capital Expenditure, ¿no? Por sus siglas en inglés, que lo vamos a ver, por estar buscando un ejemplo para que determinen el CAPEX. Ustedes, aquí, ¿alguien ha hecho un CAPEX, por ejemplo? Aquí me dejan en el chat un mensaje, sí, no. O ha visto. Y aquí también vamos a ver el presupuesto de deuda, ¿no? ¿Por qué? De repente los flujos operativos, los flujos de operación, es decir, me refiero como flujos de operación, las ventas, no, no cubren en un principio el negocio, por lo tanto tú necesitas un capital de trabajo que excede, ¿no? Que va más allá de los ingresos que vas a recaudar por venta, entonces necesitas un préstamo. ¿O qué? ¿Tienes un presupuesto de inversión o tienes en mente implementar ciertos procesos en tu compañía, ciertos, abrir una nueva sucursal, una nueva empresa y por lo tanto, pues, para que te sigas expandiendo y eso tú necesitas invertir y como operación estás al tope y con tus flujos grandes operativos vienen todavía a fin de año, pero tú ya quieres comenzar a hacer tu trabajo de inversión, entonces pues ya vas a incurrir en una deuda, ¿no? En un financiamiento con el... ¿Qué más? Eso es el mapa, señores, que vamos a ver, que nos va a tocar ver en estos momentos, sí. Muy bien. En el presupuesto de efectivo flujo de caja, no. eh, Ayuda a evitar cambios arriesgados en situación de efectivo que puedan poner en peligro la posición de crédito de la organización. No, es decir, hay que ver cómo los ingresos de operación, los ingresos por las ventas, pues, la pregunta es, ¿son capaces de cubrir, ¿no? Mis costos operativos? ¿No? Me refiero como costos gastos operativos, me refiero no a lo que veíamos como el estado de resultados, sino a lo que necesito yo para llevar a cabo la operación. Es decir, pagar mis planillas, pagar mis proveedores, ¿no? Bueno, mis trabajadores que hablé, tengo que pagar impuestos, algunos intereses por ahí que tengo que hacer, pero bueno, yo puedo, con ese dinero que recaudo, ¿puedo hacer frente con ello? No, no puedes. Entonces, ok, te ayuda a tomar decisiones. Es momento de hacer una inversión. Perdón, es momento si tienes un excedente, es momento de hacer una inversión. Si no tienes un excedente y más bien tienes huecos financieros, necesitas ver la forma de ocupar, no, o acceder a financiamiento. O incluso tienes financiamientos y tus intereses te consumen mucho el efectivo, tienes que ver alguna forma de buscar la reestructuración de ese financiamiento. Este presupuesto es útil para la toma de decisiones en cuanto a endeudarse o invertir en determinado momento. ¿Sí? Eso es la, el mensaje. Eh, ¿Qué más? Que no solamente, señores, se busca eh, saber la utilidad, ¿no? Ya no estamos en tal vez habían enfoques anteriormente donde, ok, la empresa que tiene más es la que tiene más caja, perdón, es la que tiene más resultado, ¿no? Más utilidad neta en tu estado de resultados. Es que no es así, ¿no? Creo que o sea, de mi punto de vista, la empresa que gana más es la que tiene más caja, más flujo de caja. Y no hablo de una caja que viene de un financiamiento. Ok, yo tengo más dinero, pues yo tengo 20 millones porque acabo de recibir 20 millones de préstamo. Ya, pues no hablo de esos extremos y por favor, no me comiencen a observar por ahí por aquí si hay colegas financieros, ¿ya? Ok, entonces, no se trata de eso. O sea, las empresas, ¿no? Y ahora lo vamos a cuestionar un poco seguramente más adelante, mejor. No es porque tienes caja
perdón, porque tienes utilidad neta ya eres exitoso, no, listo, no, 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 puedes tener problemas de liquidez incluso, ¿ok? Es decir, no tengas caja en tus cuentas bancarias, no, no, no tienes la suficiente. Y por eso que cuando hablamos de políticas monetarias, yo les hago la pregunta y aquí honestamente me responden, en su empresa, ¿tienen como política empresarial, vale la redundancia, eh, el flujo de caja? O sea, gestionar un buen flujo de caja. ¿Lo tienen como política en su empresa? Es más, yo he visto en políticas en empresas donde no está como meta o sea, tiene sus indicadores como utilidad, de hecho, pero como política es, primero, la gestión de la caja. Segundo, ¿qué más? No me acuerdo. Ah, las inversiones de capital, ¿no? O los presupuestos de capital. ¿Qué más? Y tercero, por ahí, procesos, automatización de procesos he visto. No veo la caja. Sí, no, no he visto la caja. Si alguien por ahí me sigue, o sea, yo también tengo como política la gestión del efectivo esté en primer lugar. En pandemia, sobre todo, ¿no? Eso más todavía se puso de moda. ¿Mm? Superávit y déficit. Cuando hablamos de un superávit, pues cuando hay una inversión a corto o a largo plazo. Es decir, hay excedentes. Por aquí alguien es, Julio dice, si siempre flujo de caja positivo, pero resultado negativo. Ya, ok, ok, ok. Julio estaba consultando. Ok, Julio. Una empresa puede ser rentable si siempre tengo un flujo de caja positivo, pero tengo resultado negativo. Ojo, ojo, tampoco siempre, ¿no? Tampoco siempre. Porque los flujo, ahora, si es un flujo de caja positivo operativo, Julio, pues está bien, ¿no? Está bien. Eso es un buen indicador tiene éxito. Pero cuando hablamos de rentabilidad, nos vamos al estado de resultados. Sí, nos vamos al estado de resultados. Y sí, es rentable, pues cuando ya tiene una mayor utilidad, ¿no? Tiene una rentabilidad neta, ¿no? Un porcentaje alto. Pero cuando hablamos de flujo de caja, pues hay que ver si la empresa genera valor o no genera valor. En este caso, si tiene flujos de caja operativo, es decir, donde no incluyas el flujo de financiamiento y también los flujos de inversiones, ahí podemos ver, ok, también y es un síntoma de rentabilidad, pero sí podemos ir diciendo ya, la empresa está generando valor, no está destruyendo valor porque no me está, prácticamente mi operación no me está dando para lo demás, ¿no? Para el siguiente paso que es invertir o pagar mi propio financiamiento, porque ahí va a ser problema. Porque normalmente si tú tienes un flujo negativo, un flujo de operación que sea muy bajo o un negativo, tú te vas a tu flujo de financiamiento, probablemente tú estés sacando préstamos para pagar préstamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, lo enfocamos al estado de resultados. Muy bien, entonces por aquí en déficit hay que incurrir en financiamiento, préstamos bancarios y nuevo aportes de accionista, ¿no? Cuando hablamos de financiamiento decimos, oye, no solamente es ir a entidades financieras, sino también ir al accionista, oye, ¿vas a poner algo para incremento de capital? Porque necesitamos para este proyecto. No, 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 no pienso poner. Ok, hay que buscar financiamiento de alguna forma entonces. O sí, voy a inyectar más capital, listo, nos cae bien, entonces mira, un porcentaje va a ser financiado por los accionistas y otro porcentaje va a ser financiado por las entidades financieras. Por aquí tenemos el balance general.